Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy tenemos que hablar sobre Scottie Pippen. Ya sabéis que el jugador de los Chicago Bulls escribió un libro en modo contestación para el documental de Michael Jordan, donde, pues bueno, en The Last Dance, Scottie Pippen precisamente no salía bien, ¿no? Salía como un pesetero, un jugador que anteponía sus intereses económicos por encima de lo deportivo, llegando incluso, pues bueno, no a jugar, pero a crear un poco de tensión con Jerry Krause. Y por lo tanto, pues bueno, viendo el documental donde específicamente se le dedica un capítulo, el propio Pippen ha escrito un libro contestando a Michael Jordan. Ya sabéis que hace una semana o dos, bueno, pues publicamos un vídeo donde hablábamos sobre ciertas declaraciones de Pippen que hacía en el libro, ¿no? Llegando a afirmar que el documental estaba manipulado por Michael Jordan, que contaba lo que él quería, bajo su versión, y sobre todo que estaba realizado en modo de contestación a LeBron James, ¿no? Porque ya sabéis que está constantemente, se debate en la NBA sobre quién es el GOAT, quién es el mejor jugador de la historia, Michael Jordan o LeBron James. Entonces, para contestar de esta manera, se hace el documental y se crea esa imagen, según Pippen, de cada vez que a Jordan le apetecía, los Bulls ganaban, porque cuando se picaba, Michael Jordan entraba en modo Dios y ganaba el partido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que obviamente cuando una persona, ya sea Pippen, sea Phil Jackson, LeBron James o un fanático de la NBA critica a Michael Jordan, sus fanáticos pues siempre van en tromba y van a atacar por dos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que recientemente el, bueno, pues opinador, periodista de la televisión Fox, que ya sabéis que hace ese programa de Undisputed con Shannon Sharpe, pues bueno, es fan de Michael Jordan, ya ha querido contestar a Pippen con esas declaraciones que hizo, como digo, en su libro. Y es que lo que parecía una amistad que conquistó la NBA con 6 títulos en los Chicago Bulls ha terminado siendo una relación que poco a poco con el tiempo se va deteriorando cada vez más. Y de hecho, todo indica tanto que Pippen como Jordan no son amigos. De hecho, recuerdo que el 33 de los Bulls llegó a decir que su relación profesional fue más de compañerismo que de amistad en sí misma, ¿no? Entonces, en vísperas a lo que será el lanzamiento del libro del que os hablo, On Guard, el próximo 9 de noviembre, que ojito, estamos a 9, o sea, sale hoy, Pippen adoptó una estrategia de marketing que desató la polémica en el mundo de la NBA, que es lo que os he comentado recientemente, ¿no? Atacando a Jordan y obviamente, pues bueno, esto es lógico, ¿no? Si tú atacas a Jordan, si tú al final escribes en contra de The Last Dance, etcétera, etcétera, pues al final vas a crear una polémica y por lo tanto vas a vender muchos más libros. Bayless, desde este momento, tomó nota y en su programa Undisputed de Fox Sports decidió destruir a Scottie Pippen al considerarlo uno de los jugadores más sobrevalorados de la historia de la NBA. Aquí os recuerdo que aquí personalmente, papá, se ha sido muy criticado. ¿Por qué? Porque cuando hizo ese vídeo de Pippen, Jordan, quién ganó más dinero, solo contando los contratos de equipos NBA sin contar contratos publicitarios, etcétera, etcétera, no salía que Pippen había ganado mucho más dinero que Michael Jordan. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Jordan, por ejemplo, se retiró 2 veces. Por ejemplo, la 94 y la 95 Jordan no estuvo. Jugó la 93, se retiró y en la 96 volvió. Bueno, jugó la 95, pero ya sabéis, muy parcialmente. De hecho, cayeron los Bulls eliminados ante los Orlando Magic de Shaquille O'Neal y de Penny Hardaway Jr. Pero yo en ese vídeo también os llegué a decir que al final Pippen es un jugador, y esto me ha caído muchos palos por decir esta afirmación, pero es verdad. Scottie Pippen es un grandísimo jugador, pero Pippen es el escudero y será toda la vida el escudero de Michael Jordan, porque cuando tuvo su oportunidad en esos 2 añitos, año y medio en el que Jordan se retira, realmente Pippen no logró ser el líder de los Bulls. Y cuando digo no logró ser el líder, sí, me podéis decir que llegó a finales o semifinales de la conferencia este contra los New York Knicks, etcétera, etcétera. Pero realmente en los momentos clutch, en los momentos importantes, al final Phil Jackson, por ejemplo, contaba con Tony Kukoc, algo que molestó mucho a Pippen, y de hecho por esa acción, por esa decisión, recientemente Pippen ha tachado de racista a Phil Jackson. Entonces, como digo, puede ser el líder, pero hay líderes y líderes, y creo que Pippen realmente le faltó algo para ser o para convertirse en el jugador franquicia que él tanto deseaba ser de los Bulls, como por ejemplo era
su ex compañero en aquel momento, Michael Jordan, y compañero en el futuro. Entonces, pues bueno, Scottie Pippen, por ejemplo, hace estas afirmaciones. Así que Michael Jordan presentó su historia, no la historia de The Last Dance, como nuestro entrenador Phil Jackson anunció la temporada 97-98, una vez que se hizo evidente que los dos Jerrys, tanto el propietario como el general manager, tenían la intención de romper en la pandilla sin importar lo que pasó. Entonces, teniendo en cuenta esta afirmación, para el reconocido analista de los deportes americanos en Fox Sports, Scottie Pippen no merecía ser ni siquiera uno de los 50 mejores jugadores de la historia, porque no fue un líder de equipo. Y ahora que volvió a atacar a Michael Jordan, Bayless pues no ha tenido piedad con el ex NBA, con lo que voy a decir ahora, que son palabras textuales del periodista. Pero para que veáis, esta afirmación que en su momento yo os dije, es algo que está instaurado en Estados Unidos, es algo que está instaurado entre los periodistas de la NBA. Al final Pippen es un grandísimo jugador, aportaba muchísimo a los Bulls y posiblemente Jordan no habría ganado tanto en la franquicia de Illinois si no hubiera estado Pippen, pero realmente siempre se le conocerá por ser el escudero de... porque no ha sido jugador franquicia, porque cuando se fue de los Chicago Bulls, al final terminó recalando en franquicias como Portland Trail Blazers, donde tenía un auténtico equipazo con Sabonis y compañía, y no llegó a nada porque se topó contra Los Ángeles Lakers. Y luego, por ejemplo, se fue a los Houston Rockets con Barkley, con el que por cierto salió bastante mal, con Hakeem Olajuwon, y tampoco ganó absolutamente nada, formando uno de los mejores Big Three de los últimos años. Y sí, me vendréis también con el argumento de tenían una avanzada edad, ya no estaban en su prime, pero al final yo lo que os quiero destacar es que Pippen tuvo su oportunidad de liderar a los Bulls y para mí no estuvo a la altura, y luego se fue a otros equipos donde estuvo muy bien acompañado, muy bien rodeado, y ni siquiera llegó a las finales de la NBA. Simplemente eso. Pero bueno, palabras textuales de Skip Bayless. Para mí es uno de los jugadores más sobrevalorados en la historia de la NBA, porque lo vi de cerca y personalmente con mis propios ojos y mis propios instintos. Era un jugador talentoso, era un muy buen jugador, pero al final también fue principalmente un producto de Michael Jordan. Fue uno de los 50 mejores jugadores. No hay forma de que sea uno de los 50 mejores si fuera el alfa y el líder en otro equipo. Esto es lo que dice Bayless sobre Pippen. Yo personalmente sabéis que mi opinión con la de Skip Bayless no enlaza muy bien, es decir, son totalmente opuestas. Pero en esta ocasión he de reconocer que remarco casi todo, salvo cuando destaca que es un jugador sobrevalorado, y es uno de los más sobrevalorados de la historia de la NBA. ¿Por qué? Porque al final considero que en su función era increíble, era perfecto. Creo que Michael Jordan no podía tener un mejor escudero que Pippen. O sea, realmente Rodman no lo era, Kukoc tampoco, y luego, por ejemplo, nos ponemos a analizar otros jugadores, Horace Grant, Ron Harper, Armstrong, el que sea. Realmente creo que Pippen era el idóneo para ser el segundo de los Bulls, para ser el escudero de Michael Jordan. Realmente creo que lo correcto cuando hablamos de Pippen es, no era un jugador franquicia, no era un buen líder, creo que la mayoría estaremos de acuerdo, salvo los fans incondicionales de Scottie, pero era uno de los mejores, por no decir el mejor escudero. En cuanto a parejas, podemos aquí evaluar cuál es mejor: Wade LeBron, Curry Thompson, Karl Malone, por ejemplo, John Stockton, u otros tantos que, bueno, pues han aparecido, Jerry West, por ejemplo, con Chamberlain, Bill Russell con Bob Cousy, pero al final yo lo que quiero destacar es que Pippen es un jugador que a mí personalmente, yo ya lo sabéis, a mí me da pena, y me da pena sobre todo porque es un jugador que le tengo mucho cariño, y poco a poco creo que su imagen se está deteriorando hasta el punto de que mucha gente que le quería le está cogiendo tirria, le está cogiendo odio. ¿Por qué? Porque está adoptando una postura valiente, como es siempre el criticar a Michael Jordan, pero eso conlleva un punto negativo, y ese punto negativo, por ejemplo, son las declaraciones de Bayless. No sé vosotros qué opinaréis acerca de todo esto, no sé qué pensáis acerca de la imagen de Pippen, hacia dónde está yendo, hacia dónde se está convirtiendo esta imagen, como digo, y luego también no sé a qué bando apoyáis, es decir, ¿creéis que The Last Dance pues al final tiene razón Pippen y está manipulado por Jordan? ¿Creéis que es una pieza audiovisual que tienes que tenerla y aceptarla tal y como es al 100% porque es verídica? Y también opinar sobre las declaraciones de Bayless. ¿Estáis de acuerdo con que es uno de los jugadores más sobrevalorados de la historia de la NBA, o por el contrario opináis más o menos como yo? Es decir, es uno de los mejores, por no decir el mejor escudero de la historia,
pero en cuanto a líder, pues no llegó a ser un gran líder en los equipos donde estuvo. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme todo esto, lo dejaré por aquí abajo en la caja de comentarios y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.